Capítulo 7. El encargo de Dios. Impartir a Cristo. Un encargo es el deseo de Dios, haya o no haya dificultades. Nosotros oramos para que Dios resuelva un problema, pero Él no se mueve por los problemas, sino por el encargo que responde a su voluntad. Por ejemplo, cuando Jesús se encontró con las 10,000 personas hambrientas, Él dijo: denles de comer, porque ya sabía lo que iba a hacer. No se movió a causa del hambre de las personas, sino porque el Padre le había revelado su deseo: multiplicar el pan. Dios no se mueve ni por las tareas ni por las necesidades, sino por los encargos que nacen de su deseo. Cuando Jesús llegó al estanque de Betesda, había muchos enfermos, pero sanó solo a uno. ¿Por qué no sanó a todos si podía hacerlo? Porque el Padre lo guiaba. El Padre le indicó: mi deseo es que éste sea sano. Ese encargo era su deseo, y ese deseo es una porción de Cristo. Cuando Dios nos da un encargo, nos entrega una riqueza, un aspecto del Hijo. El encargo es algo de Cristo que Él deposita en nuestro corazón, una manifestación de su vida en nosotros. Puede ser Cristo sabiduría o Cristo prosperidad, por ejemplo. Él nos da esa porción para que la disfrutemos y para que Cristo crezca y se forme en nosotros. Cuando Cristo se forma en nuestro interior, esa porción que hemos recibido está lista para ser impartida a otros. Impartir significa que lo que está dentro de nosotros se transmite a otra persona. El Padre nos da algo del Hijo, una parte de su corazón, para que primero lo disfrutemos y crezca en nosotros. Pero el proceso no termina ahí, porque luego debemos impartirlo a otros. El encargo se cumple cuando Cristo, que fue formado en nosotros, también se forma en el otro. Nunca termina en nosotros, empieza en nosotros, pero su destino final siempre es el otro. Si no entendemos esto, nuestras oraciones se vuelven egoístas. El propósito siempre es que Cristo sea formado en los demás. Pablo decía: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese era su objetivo, que lo que él disfrutaba del Señor, también lo disfrutaran nosotros. Por eso, cuando impartimos a Cristo a alguien y esa persona empieza a buscar más de Él, el encargo se cumple. No se cumple cuando nos felicitan o nos agradecen, sino cuando el otro busca el mismo río que hemos buscado nosotros. Cuando ama, busca y disfruta más a Cristo. Dios nos da una porción de Cristo para que Él crezca en nosotros y la impartamos a otros, para que Cristo también se forme en ellos, de modo que lo busquen, lo amen y crezca más. Por eso nuestro objetivo siempre debe ser preguntarnos: ¿qué quedó de Cristo en el otro? No importa si el otro se sintió bien, si se entretuvo o si nos dio las gracias, sino ¿qué de Cristo permaneció después de lo que hicimos? Ese es el verdadero propósito. No se trata de que nos digan: la pasé genial, me ayudaste o me bendijiste, sino de preguntarnos: ¿qué de Cristo quedó? Ahora bien, ¿cómo sucede eso? De manera espontánea. No necesitamos orar: Señor, ¿cuál es mi encargo? El encargo brota solo y se manifiesta sin esfuerzo.
La tarea, en cambio, funciona distinto. Consiste en hacer A, B o C y pensar que así servimos al Señor. Pero, como ya dijimos, Dios no obra por tareas, sino por encargos. El encargo no busca cumplir pasos, sino impartir a Cristo. Se cumple cuando el otro busca más al Señor y algo de Cristo queda formado en él. Así se derriba el evangelio egoísta que termina en nosotros mismos. Muchos creyentes sienten que su fe no da fruto porque nunca permiten que Cristo complete su obra en el otro. El encargo no se fuerza, sino que fluye, surge del deseo del Padre, que pone algo de Cristo en nosotros y lo hace brotar de manera natural para que Cristo sea formado en los demás. Dejarnos mirar por Él. Pero, ¿cómo es que Cristo sale de nosotros de manera espontánea? Lo hace cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos. El encargo brota naturalmente cuando dejamos de lado al yo autoobservador. Recordemos lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién nos ve? El Padre. Si solo nos miramos a nosotros mismos, no podemos ver al Padre que nos ve. Nuestro gran enemigo no es otro que ese yo que se observa y se evalúa. Cuando nos autoobservamos, cortamos el fluir divino. Decimos, me siento bien, me siento mal, estoy cansado, me estoy por rendir. Y de este modo nos movemos en la autoevaluación y en la inseguridad, en lugar de fluir libremente por el Hijo. Observa qué hermoso lo que expresa Pablo en el siguiente pasaje. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos de 3 al 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Primera de Corintios 4, del 3 al 4. Hay gente que observa, analiza y evalúa constantemente, pero Pablo expresa, ustedes a mí no me van a evaluar. Hay quienes viven midiendo a los demás, asignándoles un 10 o un 0, y la misma persona que hoy nos da un 10, mañana puede darnos un 0. El mismo pueblo que un viernes le gritó a Jesús, Hosana, Hosana, el viernes siguiente le gritó, crucifícalo, crucifícalo. Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Él no permitía que la cultura le dijera qué hacer con su cuerpo, su sexualidad o su vida. Para el apóstol, la cultura no tenía autoridad para definir lo correcto. Tampoco se dejaba evaluar por los religiosos ni por ningún tribunal. Y añade, ni aun yo me juzgo a mí mismo. No vivía autoanalizándose ni preguntándose si predicaba bien. Aunque no tuviera mala conciencia, sabía que eso no lo justificaba, porque solo el Señor lo miraba.
El único que nos observa verdaderamente es Él. Si antes nos sentíamos evaluados por nuestros padres, la cultura, los líderes u otros, ahora debemos aprender a dejarnos mirar solo por los ojos del Señor, que son tiernos y amorosos. No necesitamos analizarnos ni compararnos. Muchas veces nos autoevaluamos, nos exigimos más o nos comparamos. Vemos matrimonios felices en redes y pensamos, ¿y yo estoy con esta persona? Vemos iglesias que crecen y comentamos, ese pastor es mucho mejor. Todo eso debe morir, porque si no lo llevamos a la cruz, corta el fluir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Girar hacia Él, lo cual implica ir a su presencia. En lugar de preguntar, ¿por qué me está sucediendo esto? Debemos decirle, Señor, ¿cómo te estás moviendo en esta situación? ¿Qué estás haciendo ahora? Tenemos que pasar del yo al tú y consultarle. Señor, ¿qué estás haciendo en esta circunstancia? ¿Qué vas a provocar en mi casa? Debemos dejar las palabras en primera persona, yo, a mí, me, mío, y reemplazarlos por expresiones que exalten al Señor, tú, a ti, tuyo. Cuando Jesús llegó a Betania, no cuestionó, Señor, ¿por qué se murió Lázaro? Le dijo, Padre, ¿qué vas a hacer tú en esta situación? Del mismo modo debemos decir, por ejemplo, Señor, ¿qué estás planeando construir con mi hijo? El secreto está en girar hacia Él. Cuando giramos a Él y caminamos en esa dirección, el Señor se manifiesta, sale, actúa y se mueve siempre, de manera espontánea, porque Él es un eterno presente. Por eso debemos hablar siempre en presente. Porciones de Cristo. El encargo es una porción del Hijo que el Padre nos da. Jesús enseñó esto a través de la parábola de los talentos. Un hombre llamó a sus siervos y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Los talentos son porciones de Cristo, no son dones ni tareas. Por eso el texto dice que el dueño les dio de sus bienes, y los bienes del Padre son Cristo mismo. Es decir, el Padre nos da de Cristo. El talento era una medida de peso, no una moneda. No significa que uno recibió una moneda, otro 2 y otro 5. Un talento equivalía a 34 kilos. Podía ser un lingote de plata o de oro, o una bolsa de monedas que pesaba ese total. Entonces, a uno le dio 34 kilos, al otro 68 kilos y al otro 170 kilos. ¿Qué representan esos kilos? El peso de Cristo. Cristo tiene peso. Él es pesado. Cuando el Padre nos da de Cristo, nos da el peso de su gloria. ¿Quién puede levantar 170 kilos? Nadie. Sin embargo, el Señor le dio a uno 170 kilos de Cristo, a otro 68 kilos y a otro 34 kilos. Aún el que menos recibió una medida hermosa, 34 kilos de la gloria de Cristo. 5 talentos, además, equivalían al trabajo de 100 años. Por lo tanto, al que le dio 5 talentos, le entregó Cristo por 100 años.
Así es el Padre, generoso con nosotros. Incluso el que recibió un solo talento tenía una porción de Cristo tan grande que verdaderamente podía transformar su vida. El Padre siempre nos da peso de Cristo. Cada talento representa una porción grande del Señor. Y aun quien parece tener poco, posee una medida abundante de su gloria. La parábola nos cuenta que el dueño le dio a cada uno según su capacidad. ¿Qué significa según su capacidad? Nuestra capacidad se mide por qué tanto morimos en la cruz. Cuanta más muerte hay, más de Cristo se forma en nosotros. Cuanto menos morimos, menos de Cristo se forja. Nuestra capacidad no depende de cuánto estudiamos ni de si leemos rápido, sino de cuánto morimos. Por eso hay creyentes que tienen mucho de Cristo porque tienen mucho altar, mientras que otros tienen menos porque su altar es menor. La capacidad es nuestro altar. A mayor altar, mayor talento. Igual, más peso de Cristo. El hombre dio 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 al tercero. Y les indicó: negocien, es decir, hagan circular. Dios nos da algo de Cristo para que fluya, no para guardarlo. Pero muchas veces buscamos solo para nosotros. Mi milagro, mi palabra, mi bendición. Sin embargo, Él siempre da para que circule. El que tenía 5 talentos los hizo fluir y los multiplicó. El que tenía 2 también. Cuando el dueño volvió, les dijo: bien, buen siervo y fiel, porque lo hicieron circular. Al compartir a Cristo, Cristo creció en ellos y por eso recibieron el gozo del Señor. El dueño no los premió por ser inteligentes, sino por soltar lo que habían recibido. En cambio, el que tenía un talento actuó de otra manera, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25:25. La tierra en la Biblia representa el alma. El siervo se guardó los 34 kilos por miedo. Muchos cristianos hacen lo mismo. Retienen lo que aprendieron y recibieron. El siervo dijo: sé que eres hombre duro y exigente, cuando en realidad había recibido 34 kilos de Cristo. Algunos no son amigos del Señor, le temen. Por eso agregó: tuve miedo y lo guardé bajo mi alma. Entonces el dueño le respondió: debías haber dado mi dinero a los banqueros. Banquero significa mesa, y la mesa representa el cuerpo de Cristo. Es decir, deberías haberlo llevado a la mesa, a la reunión, y yo te habría dado intereses. Intereses significa nuevo nacimiento. Ese Cristo recibido habría crecido aún más si lo hubiese llevado al cuerpo. Cuando nos reunimos, tenemos que traer lo que Cristo nos dio durante la semana para que Él lo aumente en nosotros. Porque estamos en el banco de la fe, que es el cuerpo de Cristo. El Padre nos da porciones de Cristo para que las disfrutemos, crezcan en nosotros y de manera espontánea las hagamos circular, las compartamos y las soltemos a otros. Así, Él aumenta en nosotros y nos introduce en su gozo. Los encargos del Señor. Lo que debemos hacer con todo lo que recibimos de Cristo
es permitir que salga. Esos son los encargos. Hay encargos breves y hay encargos largos. ¿Cuándo termina un encargo? Cuando Cristo es formado en la persona. Qué hermoso es ver cuando el otro ya empieza a girar a Cristo, cuando el otro lleva al altar, cuando el otro da la orden. Ahí decimos, se cumplió. Nuestro objetivo no es decir, ven, trae a tu hijo a la reunión para presentarlo. No, el objetivo es que Cristo sea formado en el otro, para que ese otro haga lo que Cristo está haciendo en nosotros. Y esto no nace de una enseñanza, surge cuando nuestro yo, que se automira, muere. Cuando nuestro ego muere, queda transparente y entonces se ve a Cristo. ¿Cómo es que sale el encargo? ¿Cómo ocurre? Los encargos salen en la vida diaria. Cristo los soltaba en un barco, en un velatorio, y si hubieran existido los colectivos, lo habría hecho también allí. Estuve investigando los encargos anónimos de la Biblia, es decir, de personas cuyo nombre no conocemos, y encontré varios ejemplos. Molerás flor de harina y harás pan. Levítico 24. El Cristo que nació en mi prueba es el pan que hoy comparto. Las cenizas las llevarás fuera del campamento. Números 19. Llevó a Cristo a distintos lugares. Escribirás, 1 Corintios 9. Escribió mi testimonio. Llevarás el mensaje, 1 Samuel 19. Llevar una carga. Tocarás la trompeta, Números 10. Traer al cuerpo a otros. Harás una escalera caracol, 1 Reyes 6. Hacer girar hacia Cristo. Tallarás flores y palmas, 1 Reyes 6. Su belleza y victoria. Había mujeres que tomaban la flor de harina, la molían y hacían pan para la ofrenda. Eran las moledoras, pero la Escritura no menciona sus nombres. Tomar la flor de harina, molerla y hacer pan representa a Cristo siendo molido en la prueba. De esa prueba recibimos algo de Él para compartir, para que otro pueda alimentarse. Es el testimonio de quien atravesó el dolor y puede decir, estuve mal, falleció un ser querido, pasé por esta prueba, pero Cristo me sostuvo. Ahora tiene pan para dar, un pan nacido de haber sido molido. ¿Tienes pan de tu prueba? Había quienes debían sacrificar una vaca roja como ofrenda. Cuando se quemaba por completo, otro tomaba el frasco con las cenizas, les añadía agua y las llevaba fuera del campamento. En 1 Crónicas 9 aparece alguien a quien Dios le dijo, escribe todo lo que hago, aunque no sabemos su nombre. También hubo quien llevó un mensaje a David, y ese sí lo conocemos, Jonatán. Otros tocaban la trompeta. En el templo, donde había pisos conectados por una escalera caracol, alguien se dedicaba a construir esas escaleras. No hablamos de profetas. Una molía y hacía pan. Otro trasladaba la ceniza. Otro escribía. Otro llevaba mensajes. Otro tocaba la trompeta. Otro tallaba flores y palmas en madera para el templo. Todos ellos recibieron encargos. Algunos de nosotros llevamos las cenizas. ¿Sabes qué significa eso? La vaca reducida a cenizas representa a Cristo que murió por nosotros. Y el agua le representa la vida. Tomamos al Cristo que fue entregado y que hoy está lleno de vida.
y lo llevamos fuera del campamento, fuera del cuerpo, hacia nuestro entorno cotidiano, al trabajo, al hospital, a los lugares donde nos movemos cada día. No lo dejamos encerrado en el campamento para hablarle siempre a los mismos cristianos. Hay quienes entran al supermercado, al colectivo o a una reunión con amigos, simplemente para llevar las cenizas mezcladas con el agua viva de Cristo, para impartirlo donde hay gente que no lo busca. Esos también son encargos de Dios. Y el otro, ¿qué hacía? Escribía un listado. A veces el Señor nos dice, mándale un mensaje. Y cuando tomamos el teléfono para escribir un mensaje o enviar un audio, ¿qué estamos impartiendo? Estamos compartiendo lo que Cristo hizo con nosotros. Estamos transmitiendo nuestro testimonio. Ese también es un encargo. ¿Qué hizo Jonatán? Escuchó que Saúl iba a matar a David. Al oírlo, le llevó la carga a David y le dijo, huye, porque mi padre te va a matar, pero Dios te ha elegido. Gracias a esa carga que Jonatán llevó, David no fue muerto. Hay momentos en los que llevamos el pan de nuestra prueba. Hay momentos en los que llevamos a Cristo a un lugar donde ningún cristiano entra, porque Dios nos puso ahí en ese tiempo. También hay momentos en los que escribimos el testimonio, momentos en que los que llevamos una carga a alguien para darle vida y momentos en los que hay que tocar la trompeta. El que tocaba la trompeta reunía a todos en el cuerpo. Hay personas que tocan la trompeta y traen gente a la reunión, apartados, convertidos, reconvertidos. Traen todo tipo de gente, porque Dios les dio un Cristo para soplar, y ellos soplan, soplan y soplan. Preparémonos, porque todos vamos a sonar la trompeta, y los apartados y los familiares van a estar en el cuerpo. Y el que construyó la escalera caracol, ¿qué representa la escalera caracol? A aquel que enseña a girar hacia Cristo. Todo en la Biblia está ahí por algo. La escalera caracol estaba escondida en el templo y conectaba los 3 pisos. Cuando enseñamos algo a alguien es para que crezca, para que suba, no para decirle, mira la escalera que construí. A mí Dios me usa con gloria, sino para enseñarle a girar a Él y que no diga, qué lindo mensaje, sino, qué Cristo hermoso que tenemos. En las paredes del templo había flores y palmas. ¿Qué son las flores? Son Cristo, su belleza, su ternura. Cuando compartimos la ternura de Cristo, estamos impartiendo su naturaleza. ¿Y qué representan las palmas? La victoria de Cristo. Llevamos a la gente al Jesús tierno y humano, pero también la llevamos al león de la tribu de Judá, la palma de victoria. En este punto quizá pienses, ¿qué hago? ¿El caracol? ¿Doy pan? ¿Para dónde voy? Me perdí. Nada de eso. Disfruta del Señor y de pronto, sin darte cuenta, Él mismo va a hacer que impartas el caracol, que compartas el pan de tu propia prueba, que sueltes una carga o que escribas tu testimonio. Ahí está Cristo fluyendo. Solo disfruta de Él y dile, Señor, fluye a través de mí. Así funciona la vida. Pagar todo por Cristo. Babilonia había tomado la ciudad, la había sitiado,
la había rodeado y ya había prisioneros. En medio de ese desastre, Jeremías fue apresado, y mientras todo el país estaba en ruinas y bajo dominio babilónico, su primo se le acercó con una propuesta insólita. Tengo un campo, un terrenito. ¿Quieres comprarlo? La idea parecía absurda. Estaban a punto de perderlo todo. Babilonia estaba por ocupar completamente la tierra. Nadie iba a ser dueño de nada. Jeremías bien podría haber dicho: estoy preso y este quiere venderme un campo. Necesitas saber que siempre hay gente que especula para ganar. ¿Quieres comprarme un terreno? Es un campo en Anatot, le insistió el primo. He aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Jeremías 32, versículo 7. Dios le dijo a Jeremías que comprara un campo justo cuando Babilonia estaba por quedarse con toda la tierra. Parecía absurdo, pero obedeció. Ese campo representa a Cristo. Para el mundo no tiene valor, pero en él está la verdadera respuesta. Anatot significa respuesta, porque la respuesta a todo está en Cristo. Por eso, aunque todo parezca caer, vale la pena comprarlo, invertir en él. Debes comprar a Cristo, aunque el mundo diga que todo se cae a pedazos. Paga por él. Jeremías pagó 17 siclos. Los hombres de vida profunda dicen que el número 17 representa la totalidad. Tanto el 10 como el 7 significan completitud. Es decir, se paga absolutamente todo para comprar a Cristo. A ese terreno que es Cristo, debes comprarlo con todo lo que tienes. Paga con tus decisiones, con tus afectos, con tus prioridades. Aunque Babilonia diga que es dueña de todo, nosotros sabemos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Jeremías compró el terreno. ¿Y qué comentó la gente? Está loco. Pasaron 70 años de cautividad, pero los descendientes de Jeremías heredaron el terreno que él había comprado. Todo lo que hoy compremos lo recibirán nuestros hijos, nietos y bisnietos. Ellos hallarán que pagamos con placer, con comodidad, con emociones, con todo para tener más de Cristo. Como dijo el apóstol, lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Todos los días hay que comprar de Cristo. No alcanza con haberlo comprado una vez. Hoy también hay que comprarlo. Hoy también hay que pagar con 10 y con 7, con todo lo que somos, con lo que nos gusta, con lo que nos cuesta soltar, con nuestras pasiones y entusiasmos. Jeremías recibió la oferta de comprar un terreno mientras estaba preso. Aunque la situación parecía absurda, él no estaba preso por dentro. Por eso buscó la voz del Padre y obedeció. No puso excusas ni esperó estar mejor para responder al llamado. Mientras algunos postergan su obediencia diciendo: cuando me recupere, cuando esté bien, voy a volver. Jeremías pagó el precio, aún en medio de su encierro. Su libertad interior le permitió actuar según Dios, no según sus circunstancias. Jeremías llamó a Baruc, a un asistente, y le dijo: fírmame la escritura. Entonces firmaron 2 escrituras. Una quedó y la otra fue guardada en una vasija de barro. En esa vasija estaba el título de propiedad del terreno. Esa vasija somos nosotros. En nuestro interior hay un título de propiedad que fue pagado. Aunque estemos en la cárcel,
aunque parezca que Babilonia va a destrozar todo. A pesar de eso, tú y yo lo hemos dado todo, porque sabemos que la respuesta está siempre en Cristo. Vamos a pagar todo lo que el Señor nos pida. Hoy declaramos: Señor, lo rindo todo para ganar más de ti, porque mi único anhelo es que Cristo crezca en mí. Recuerda que todo se trata de Él. Vale la pena pagar el precio. En verdad, es lo único que vale la pena pagar en esta tierra. En los negocios de nuestro Padre estamos.